¿Quieres saber qué es una encuesta? Quédate conmigo que te voy a explicar qué es y cómo hacer una. Hola, soy Iván, el profe youtuber. En esta ocasión traigo el tema de la encuesta. Vamos a ver cómo hacer una, cómo elaborarla y cómo hacer un informe de una encuesta. Entonces, empecemos diciendo qué es una encuesta. La encuesta es un medio de investigación que tiene como propósito recoger información, opiniones, actitudes o comportamiento de las personas. Ok, hasta aquí todo bien. Ahora, ¿cómo hacemos una encuesta? El primer paso es elegir el tema y saber qué es lo que queremos investigar y para qué lo queremos investigar. El paso número 2 sería elaborar las preguntas. Hay dos tipos de preguntas que podemos hacer en las encuestas: preguntas abiertas y preguntas cerradas. Veamos en qué consiste cada una. Las preguntas abiertas dan libertad al entrevistado de dar respuestas más largas y con las cuales se puede obtener información más profunda del tema. Veamos unos ejemplos. ¿Cuál es tu opinión sobre los libros de la biblioteca del aula? ¿Cómo eliges los libros que llevas a tu domicilio en préstamo? ¿Qué tipo de textos son los que prefieres leer? Este tipo de preguntas abiertas básicamente nos preguntan nuestra opinión y en estas preguntas podemos esperar cualquier tipo de respuesta del encuestado o el entrevistado. Vamos a ver las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas buscan una respuesta corta y rápida. Aquí las respuestas son limitadas, ya que generalmente van acompañadas de opciones. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuántos libros de la biblioteca del aula leíste durante el ciclo escolar pasado? A, más de 10, B, de 6 a 10, C, de 1 a 5 o D, ninguno. Veamos la pregunta número 2. ¿Eliges llevar un libro en préstamo domiciliario porque A, te interesó, B, te lo recomendaron, C, te lo dejaron de tarea o D, te gustó la portada? Y por último veamos la pregunta número 3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de texto prefieres leer? Y si observan en las respuestas, tenemos varias opciones. En este tipo de preguntas se busca que el encuestado o el entrevistado conteste muy rápidamente o de manera muy precisa. Por ejemplo, un sí o un no, o cierto o falso, o por ejemplo cuando preguntamos la edad, que simplemente nos dan un número como respuesta. Ahora, ¿cómo se aplican las encuestas? Bueno, la manera más utilizada generalmente es el papel y el lápiz, ya que en estas las personas cuando las encuentras en la calle generalmente no se pueden negar a contestarte una encuesta, a menos de que de verdad lleven mucha prisa. Otra forma de realizar una encuesta es mediante el teléfono, encuestas telefónicas. ¿Cuántas veces no les han llamado a sus papás o a ustedes para preguntarles sobre un producto? Ese sería un ejemplo. Otro medio por el cual podemos encontrar o presentar una encuesta sería a través de internet. Generalmente este tipo de encuestas las omitimos o tratamos de no contestarlas. De hecho, las encuestas por internet son las que menos se contestan. Y por último tenemos las encuestas mediante dispositivos móviles, que son generalmente cuando te envían una encuesta que tú la tienes que contestar a través de tu celular. Por ejemplo, las que envían últimamente la Secretaría de Educación Pública para que ustedes las contesten y nos manden la foto de pantalla de que la contestaron. Ahora, ¿cómo se representa la información obtenida de una encuesta? Bueno, veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado de la pregunta ¿cuántos hermanos tienes? Podemos representarlo a través de una tabla de frecuencia. Como te das cuenta, en la primera columna tenemos las opciones que se dieron. En la columna de en medio tenemos a las personas que eligieron esas respuestas y al final, en la última columna, tenemos el conteo final de las personas que contestaron. También podemos utilizar una gráfica. En la gráfica simplemente representamos el número de personas que contestaron en cada opción. Yo recomiendo utilizar la gráfica ya que permiten más fácilmente observar los resultados de una pregunta. Ahora, ¿cómo se da a conocer toda esta información que se obtuvo en una encuesta? Muy fácil. Mediante un informe. El informe tiene 3 partes. La introducción. En esta sección se explica para qué se hizo la encuesta o cuál fue el propósito y a quiénes se le aplicó la encuesta. El desarrollo. En esta sección se presentan cada una de las preguntas y los resultados que se obtuvieron. Aquí se pueden representar con gráficas o con las tablas de frecuencia. Y tercero, las conclusiones. En esta sección se resumen los resultados de la encuesta y se valora si se obtuvo o no la información que se quería averiguar. Al redactar un informe utilizamos nexos para ejemplificar, explicar y comparar información, pero ese es tema de otro video. Aquí tenemos el ejemplo de un informe, empezando por la introducción.
En nuestra escuela los maestros queríamos conocer mejor a nuestros alumnos, así que organizamos una encuesta sobre sus características. La escuela cuenta con 300 alumnos, de quienes se quería investigar 4 aspectos: las personas que integran su familia, los hermanos que tienen, si viven cerca o lejos de la escuela y el tiempo que hacen para llegar a la escuela. En el desarrollo se presentan las preguntas y los resultados que se obtuvieron. En este caso, podemos observar la pregunta número 3. ¿Vives en la comunidad o en la colonia donde está la escuela? 270 alumnos contestaron que sí y 30 contestaron que no, y así en las demás preguntas. Otra manera de representar la información también sería con tablas de frecuencias o las gráficas, que ya lo vimos anteriormente. Y aquí tenemos el ejemplo de las conclusiones de esa encuesta. Los maestros nos llevamos varias sorpresas, pues creíamos que los resultados serían diferentes. Con las respuestas de las encuestas se observó, por ejemplo, que casi todos los alumnos tienen muchos hermanos, que sus familias cuentan con varios miembros, que la mayoría vive cerca de la escuela y sin embargo que algunos tardan más de 1 hora en llegar a la escuela porque vienen de muy lejos, debido a que les gusta cómo enseñan en la escuela. Bueno, por último, ahora sí, repasemos todos los pasos para realizar una encuesta. Primero, seleccionamos el tema del que queremos investigar. Segundo, elaboramos las preguntas abiertas o cerradas. Y en este punto los invito a que pasen a mi otro video sobre cómo acentuar las preguntas. Tercero, elegimos el medio por el que vamos a encuestar a las personas. Cuarto, registramos la información de las respuestas en tablas de frecuencia o gráficas. Y quinto, realizamos el informe de la encuesta, con las conclusiones de lo que se averiguó. ¡Vuélvete pro! La palabra encuesta proviene del francés enquête, que significa investigación. ¡Vuélvete pro! Una manera fácil de realizar una encuesta para dispositivos móviles o mediante internet es a través de la herramienta de formularios de Google. En el canal ya tendremos un pequeño tutorial de cómo hacer una encuesta fácil y rápido. Bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que le hayan podido entender cómo hacer una encuesta, elaborar sus preguntas y presentar su informe. Si les gustó, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir más videos para que ustedes mejoren como estudiantes. Y pues ahora sí, por último me despido. Yo soy el profe youtuber, disfruten la vida